El día de hoy vamos a hablar acerca de la resolución 0156 del 2005 y de la 2851 del 2015. De la 0156 del 2005 podemos decir que se adoptan los formatos de informe de accidente de trabajo y enfermedades laborales. Se dictan disposiciones que en el cumplimiento del convenio 160 de la OIT, aprobado por la ley 76 de 1998, el Estado obliga a reportar estadísticas sobre la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, datos que se obtienen a través del informe de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. El empleador o el contratante deberá notificar a la entidad promotora de salud a la que se encuentra afiliado el trabajador y a la correspondiente ARP sobre la ocurrencia del accidente de trabajo o enfermedad profesional, ART 21 literal E del decreto 1295/1994. Seguido a esto, debemos decir que el informe de accidente de trabajo y de la enfermedad laboral se considera una prueba para la determinación del origen. En ningún caso reemplaza el procedimiento para tal determinación ni el requisito para el pago de las prestaciones asistenciales o económicas al trabajador. La ARL, asesoría permanente y capacitación periódica para el dimensionamiento completo del informe de accidente de trabajo y de la enfermedad laboral. Los objetivos del informe: primero, dar aviso del elemento ocurrido al trabajador, a la EPS, a la ARL y a la IPS. Segundo, servir como prueba. Tercero, aportar elementos para iniciar la investigación que debe adelantar la ARL sobre la ocurrencia del accidente de trabajo y de la enfermedad laboral que haya causado la muerte del trabajador. Cuarto, facilitar el conocimiento de las causas de elementos y circunstancias del accidente de trabajo y de la enfermedad laboral. Quinto, determinar actividades de prevención. Sexto, obtener estadísticas del sistema de información que debe llevar las ARL y el empleador en cuanto a la ocurrencia del accidente de trabajo y de la enfermedad laboral. Sexto, servir como fundamento para la asignación de la reserva correspondiente por parte de la entidad administradora de riesgos laborales. Séptimo, la resolución 156 del 2005, la presente aplica para empleadores, empresas públicas, privadas o mixtas, contratantes de personal por medio de contrato, entidades administradoras del sistema de seguridad social, Policía Nacional y fuerzas militares. Obligaciones de los empleados y contratantes. Artículo 3. El artículo 21 y artículo 62 del decreto 1295 de 1994 y el artículo 11 del decreto 2800 del 2003, el empleador y contratante deberá notificar a la EPS y ARL sobre la ocurrencia del accidente de trabajo y la enfermedad laboral. La copia del informe deberá suministrarse al trabajador y, cuando sea el caso, a la IPS. El empleador y contratante deberá diligenciar correctamente el informe dentro de 2 días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente de trabajo o el diagnóstico de la enfermedad laboral. Cualquier modificación se debe dar a conocer a la ARL, EPS, IPS, anexando correspondientes soportes. Prohibiciones. En ningún tipo las IPS podrán obstaculizar la atención inicial en urgencias, ni demás servicios a los trabajadores que han sufrido un accidente de trabajo o enfermedad laboral. La ARL no podrá supeditar el pago de las prestaciones asistenciales y económicas a la asistencia del informe del accidente de trabajo o enfermedad laboral. La ARL debe entregar a la Administradora General de Riesgos Profesionales del Ministerio de Protección Social información mensual. Dicha información deberá ser enviada dentro de los 45 días calendarios siguientes al último día del mes informado. Resolución 2851 del 2015. La resolución 2851 del 2015, por la cual se modifica el artículo 3 de la resolución número 0156 del 2005, donde se establecen las obligaciones de los empleadores y contratantes, que en el artículo 2.2.4.1.7 del decreto 1072 del 2015 establece las obligaciones del empleador del reporte de accidentes graves y mortales, así como
como es directamente a las oficinas especiales y dirección territorial del Ministerio del Trabajo, independientemente del reporte que debe realizar la ARL y la EPS y lo establecido en el artículo 2.2.4.1.6 del Decreto 1072 del 2015. En la anterior resolución 156 del 2005 era el Ministerio de Protección Social. Artículo 2.2.4.6.1 Decreto 1072 del 2015. Establece cuando un trabajador fallezca de un accidente de trabajo y enfermedad laboral, donde el empleador, por medio del Comité Paritario de Salud en Salud y Seguridad en el Trabajo, establece 15 días calendarios siguientes a la muerte una investigación para determinar las causas del evento, remitiéndolo a la administradora correspondiente en formas para tal fin. Aprobados Dirección Técnica de Riesgos Laborales del Ministerio de Trabajo. Para tal efecto, el empleador o contratante deberá diligenciar completamente el informe dentro de los 2 días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente de trabajo o el diagnóstico de la enfermedad laboral, como lo menciona en el artículo 62 del Decreto 1295 de 1994 y en el artículo 2.2.4.1.7 del Decreto 1072 de 2015. Cualquier modificación se dará a conocer a la ARL, EPS, IPS y al trabajador anexando los correspondientes soportes. En la anterior resolución 0156 no se tenía en cuenta el trabajador cuando se realizaban estas modificaciones. Cuando el empleador o contratante no haya diligenciado íntegramente el formato, las ARL, EPS, IPS podrán solicitarle la información faltante, lo cual será suministrada dentro de 2 días hábiles al recibo de la solicitud. En tales casos, la entidad solicitante de dicha información enviará copia de la solicitud a cada entidad administradora del Sistema de Seguridad Social Integral que haya recibido el informe, el trabajador y a la Dirección Territorial u Oficina Especial del Trabajo. En esta resolución también adiciona la Dirección Territorial u Oficina Especial del Trabajo del Ministerio del Trabajo, donde en la anterior resolución 0156 de 2005 no se mencionaba. Cuando no exista el informe del evento diligenciado por el empleador o contratante, se deberá aceptar el reporte del mismo presentado por trabajador o quien lo represente a través de las partes interesadas de acuerdo a lo dispuesto en la resolución 0156 de 2005. Lo podemos encontrar en el literal B, artículo 25, decreto 2463 de 2001 y en la resolución 2851 de 2015. Está dispuesto en el artículo 2.2.5.1.28, decreto 1072 de 2015, donde en la resolución 0156 de 2005 solo hace alusión a accidentes, enfermedades, invalidez y muerte de origen laboral y pide muy pocos documentos, mientras en el decreto 1072 de 2015 no se especifica si el origen es laboral y especifica los requisitos de las responsabilidades de las entidades primera oportunidad. La resolución 0156 del 2005 en el literal B, artículo 25, decreto 2463 del 2001, el origen del accidente de trabajo y enfermedad laboral, de la invalidez o la muerte deberá ir acompañada de los siguientes documentos. Primero, informe de accidente de trabajo y enfermedad laboral elaborado por el empleador y el reporte de la institución que le prestó la atención médica inicial, en este caso la IPS. Segundo, concepto de la ARP sobre el origen. Tercero, concepto de la EPS sobre el origen. Cuarto, exámenes médicos de ingreso. Quinto, exámenes periódicos ocupacionales. Sexto, análisis del puesto de trabajo. 7. Mediciones ambientales. Octavo, certificación de cargos y labores y tiempo laborado en la empresa. Noveno, disposición de la salud ocupacional de la empresa. 10.
En caso de muerte, registro civil de defunción, además, y acta de levantamiento del cadáver. En la resolución 2851 del 2015, el artículo 2.2.5.1.28 del decreto 1072 del 2015, requisitos mínimos para la solicitud del dictamen ante las juntas de calificación de invalidez, accidente, enfermedad o muerte. El formato único de reporte de accidente de trabajo, FURAT. 2. Informe del resultado de la investigación. 3. Evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, periódica de egreso o retiro. 4. Contratos de trabajo si existen durante el tiempo de exposición. 5. Información ocupacional con descripción de la exposición ocupacional con los siguientes datos. Definición de los factores de riesgo. Tiempo de exposición. Tipo de labor o oficios desempeñados. Jornada laboral real del trabajador. Análisis de exposición al factor de riesgo al que se encuentra. Asociados a la patología. Análisis de puesto de trabajo. Descripción del uso de herramientas, aparatos, equipos o elementos. Responsabilidades de las entidades en primera oportunidad. Formulario de solicitud del dictamen. Fotocopia del documento de identidad. Calificación del origen y la pérdida de la capacidad laboral. Certificado o constancia del estado de la rehabilitación integral antes de 540 días. 5. El accidente fue grave o mortal, el concepto de la investigación de la ARL. 6. Copia de la historia clínica si no se tiene expediente, certificado o constancia de este hecho. 7. Conceptos y recomendaciones o restricciones médicas. 8. Registro civil de defunción. 9. Acta de levantamiento del cadáver. 10. Protocolo de necropsia. 11. Otros documentos si los requiere. Bueno, entonces aquí podemos analizar lo que nos dicen estas dos resoluciones y también los cambios que tuvo la resolución 0156 del 2005 cuando salió la resolución 2851 del 2015. Muchas gracias.